Nunca voy a olvidar el momento en que mi propia madre me miró a los ojos y me dijo: «Después de todo lo que hicimos por ti, ¿así nos pagas?». Abandonándonos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Porque la verdad era exactamente la contraria. Durante 4 años, fui yo quien pagó sus facturas. Yo cubría la hipoteca. Yo pagaba la luz, el agua, los medicamentos de mi padre y hasta las reparaciones de la casa. Y aún así, toda mi familia estaba convencida de que yo era el hijo egoísta que los había dejado tirados. Todo gracias a mi hermano mayor, Sergio. Para entender cómo llegamos a eso, tengo que retroceder unos años. Mis padres siempre tuvieron debilidad por él. Sergio era el típico tipo encantador. Sonrisa perfecta. Grandes discursos sobre la familia. Siempre sabía exactamente qué decir para parecer el hijo ideal. Yo era lo contrario. Reservado. Trabajador. El que solucionaba problemas en silencio. Mientras Sergio publicaba fotos abrazando a nuestros padres en redes sociales con frases como: «La familia es lo más importante», yo estaba haciendo transferencias bancarias para cubrir gastos que ellos no podían pagar. Cuando mi padre sufrió un problema cardíaco y tuvo que dejar de trabajar, la situación económica se volvió complicada. Yo tenía un empleo estable en una empresa tecnológica. Sergio, en cambio, saltaba de un negocio fallido a otro. Prometía mucho. Cumplía poco. Una noche, mi madre me llamó llorando. «No podemos pagar la factura del gas este mes». Sin pensarlo, hice una transferencia. Después vino otra. Y otra. Y otra. Al principio pensé que era algo temporal. Pero los meses se transformaron en años. Llegó un punto en que cada mes enviaba dinero automáticamente. Ni siquiera lo comentaba. Eran mis padres. Quería ayudarlos. Lo que no sabía era que Sergio estaba aprovechándose de toda la situación. Lo descubrí por accidente. Una tarde fui a visitarlos sin avisar. Entré en la cocina y escuché la voz de mi hermano desde el salón. «Tranquilos, ya me encargo yo de todo. Mientras yo esté aquí, nunca les faltará nada». Me quedé congelado. Porque en ese mismo momento acababa de salir de mi cuenta bancaria una transferencia de casi 2.000 euros para cubrir sus gastos. Entré al salón. Sergio se cayó inmediatamente. Mis padres sonrieron. Y algo dentro de mí empezó a sentirse incómodo. Muy incómodo. Porque aquella no era la primera vez que escuchaba algo parecido. Y por primera vez empecé a preguntarme una cosa. Si yo era quien estaba pagando todo. ¿Por qué mis padres creían que era Sergio quien los estaba manteniendo? No dije nada aquel día. Me quedé sentado unos minutos. Escuchando. Sergio hablaba como si fuera el héroe de la familia. «Mientras yo esté aquí, ustedes no tienen que preocuparse por dinero». Mis padres asentían. Mi madre incluso le tomó la mano. «No sabemos qué haríamos sin ti». Sentí algo extraño en el estómago. No era rabia. Todavía no. Era confusión. Porque pensé que tal vez mis padres sabían perfectamente que yo enviaba el dinero y simplemente estaban agradeciendo a Sergio por ayudarlos de otra manera. Quise creer eso. Necesitaba creerlo. Pero unas semanas después ocurrió algo que destruyó esa teoría. Era el cumpleaños de mi madre. Toda la familia estaba reunida. Tíos. Primos. Vecinos cercanos. En medio de la comida alguien comentó lo difícil que habían sido los últimos años para mis padres. Entonces mi tía Marta sonrió y señaló a Sergio. Menos mal que él apareció para mantener la casa a flote. Todos empezaron a elogiarlo. Todos. Escuché frases como: «Qué buen hijo. Tus padres tienen suerte. Hoy casi nadie hace esos sacrificios». Yo me quedé callado. Esperaba que alguien corrigiera la situación. Esperaba que mi madre dijera algo. Esperaba que mi padre aclarara las cosas. Nadie lo hizo. Ni una palabra. Sergio simplemente bajó la mirada fingiendo humildad. «Solo hago lo que cualquier hijo haría». La mesa entera lo aplaudió. Yo sentí que me hervía la sangre.
Porque en ese momento acababa de pagar una reparación del techo que había costado más de 4.000 euros. De mi bolsillo. No del suyo. Esa noche revisé todas las transferencias. Abrí los movimientos bancarios. Mes tras mes. Año tras año. La cifra final me dejó sin aire. Había gastado más de 120.000 euros ayudando a mis padres. 120.000. Y aparentemente nadie lo sabía. O peor. Nadie quería saberlo. Unos días después decidí hablar con Sergio. Lo invité a tomar un café. Al principio actuó normal. Hasta que fui directo al asunto. ¿Por qué todos creen que eres tú quien paga las cuentas? Su sonrisa desapareció por un segundo. Solo un segundo. Después se encogió de hombros. No sé de qué hablas. Si lo sabes. No. Sergio, estoy hablando en serio. Me miró fijamente. Y entonces soltó una pequeña sonrisa. Una sonrisa que todavía recuerdo. Porque fue la primera vez que vi quién era realmente. La gente cree lo que quiere creer. Sentí un escalofrío. ¿Les dijiste que tú estabas pagando todo? Nunca exactamente. ¿Qué significa eso? Significa que nunca les mentí directamente. Entonces les hiciste creer una mentira. Volvió a sonreír. Si ellos llegan solos a una conclusión, no es mi problema. Me quedé mirándolo. No podía creerlo. Durante años había estado construyendo una imagen falsa. Y lo peor era que estaba usando mi dinero para hacerlo. Cuando me fui de aquella cafetería tenía una decisión tomada. Iba a mostrar la verdad. Pero antes de que pudiera hacerlo, Sergio dio el siguiente paso. Y fue mucho peor de lo que imaginaba. 2 meses después recibí una llamada de mi madre. Estaba llorando. Llorando de verdad. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Sentí que el corazón se me detenía. ¿De qué hablas? Tu hermano nos contó todo. ¿Todo qué? Que ya no quieres ayudarnos. Me quedé en silencio. Mamá, eso no tiene sentido. Dice que llevas meses quejándote de nosotros. ¿Qué? Dice que estás cansado de mantenernos. Eso es mentira. También dijo que estabas esperando el momento adecuado para cortar toda ayuda. No podía creer lo que estaba escuchando. Era una locura. Una mentira completa. Pero mi madre seguía hablando. Y cada palabra era peor que la anterior. Sergio nos dijo que intentó defendernos. Que intentó convencerte de seguir apoyándonos. Pero que ya habías tomado la decisión. Yo estaba paralizado. Porque de repente entendí todo. No solo estaba robando reconocimiento. Estaba preparándose para algo. Y no sabía qué era. Esa misma noche fui a casa de mis padres. Entré decidido a aclararlo todo. Pero cuando llegué encontré algo que jamás olvidaré. Mi padre me miró como si fuera un extraño. Mi madre ni siquiera quiso abrazarme. Y sobre la mesa había una carpeta. Una carpeta llena de papeles. Cuando la abrí sentí un nudo en la garganta. Eran documentos bancarios. Fotocopias. Recibos. Transferencias. Pruebas. Solo que ninguna de ellas venía de mí. Todas parecían mostrar que Sergio era quien enviaba el dinero. Todas. Y por primera vez empecé a sospechar que aquello no era solo una mentira familiar. Aquello parecía un fraude cuidadosamente planeado. Y cuanto más revisaba esos documentos, más claro tenía que alguien había dedicado mucho tiempo a fabricar aquella historia. Pero todavía no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar mi hermano para destruirme. Tomé uno de los papeles. Lo observé durante varios segundos. Algo no encajaba. Mi trabajo me había obligado durante años a revisar documentos financieros. No era contador. Pero estaba acostumbrado a detectar inconsistencias. Y aquellas hojas estaban llenas de ellas. Fechas extrañas. Formatos diferentes. Movimientos incompletos. Algunos recibos parecían impresos desde bancos distintos. Mi padre señaló la carpeta.
Sergio nos mostró todo. Mi madre tenía los ojos húmedos. Nos dijo que llevaba años ayudándonos en secreto. Mamá, mírame. Ella evitó mi mirada. Eso me rompió por dentro. Mamá, ¿alguna vez les mostré una sola factura sin pagar? Silencio. ¿Alguna vez les pedí dinero de vuelta? Silencio. ¿Alguna vez dejé de responder cuando me necesitaban? Mi padre apretó los labios. Pero Sergio ya había hecho su trabajo. Porque cuando alguien escucha una mentira durante años, termina convirtiéndose en una verdad emocional. Y las emociones son mucho más fuertes que los hechos. Intenté explicar. Intenté defenderme. Intenté mostrar mis propios registros bancarios. Pero apenas saqué el teléfono, mi madre negó con la cabeza. No queremos pelear. Aquello me destruyó. Porque yo estaba llevando pruebas reales. Y aún así era tratado como el culpable. Esa noche me fui. Sin gritar. Sin discutir. Sin insultar a nadie. Simplemente me fui. Y por primera vez en años no envié la transferencia mensual. Quería pensar. Necesitaba entender qué estaba pasando. 3 días después comenzaron las llamadas. Primero mi madre. Luego mi padre. Después mis tíos. Luego mis primos. Todos decían exactamente lo mismo. Tus padres están sufriendo. No puedes hacerles esto. Tu hermano está haciendo todo lo posible para ayudarlos. Deberías sentir vergüenza. Era surrealista. Parecía que alguien hubiera distribuido el mismo guión a toda la familia. Y ya sabía quién era. Lo peor llegó una semana después. Mi prima Laura me envió una captura de pantalla. Creo que deberías ver esto. Abrí la imagen. Y sentí que la sangre me abandonaba. Era una publicación de Sergio. No mencionaba mi nombre. Pero era obvio que hablaba de mí. Había subido una foto abrazando a nuestros padres. Mi madre llorando. Mi padre sentado en una silla. Y debajo había escrito: hay personas que desaparecen cuando las cosas se ponen difíciles. Luego estamos los que nos quedamos para cuidar a quienes nos dieron todo. Miles de reacciones. Cientos de comentarios. Todos felicitándolo. Todos llamándolo héroe. Algunos incluso insultaban al supuesto hijo que había abandonado a sus padres. Ese hijo era yo. Y nadie lo sabía. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. No sentía rabia. Sentía algo peor. Impotencia. Porque una mentira repetida públicamente se multiplica. Cada persona que la escucha se convierte en un nuevo altavoz. Y Sergio lo sabía perfectamente. Aquella noche tomé una decisión. Dejaría de discutir. Dejaría de intentar convencer a la gente. Dejaría que hablaran. Mientras tanto iba a investigar. Y cuanto más investigaba, más oscuro se volvía todo. Comencé revisando las cuentas antiguas. Las facturas. Los pagos. Los correos electrónicos. Todo. Quería reconstruir cada euro que había salido de mi bolsillo. Tardé semanas. Pero finalmente tenía un archivo enorme. Miles de páginas. Transferencias. Recibos. Confirmaciones bancarias. Contratos. Correos de empresas de servicios. Absolutamente todo. Y entonces encontré algo inesperado. Algo que cambió por completo la historia. Mientras revisaba una factura antigua del seguro de la casa, vi un número de cuenta asociado. No era el mío. No era el de mis padres. Era el de Sergio. Al principio no entendí qué significaba. Seguí investigando. Y encontré otro. Y otro. Y otro más. Decenas de movimientos. Decenas. Entonces empecé a conectar las piezas. Las transferencias que yo enviaba llegaban a mis padres. Pero una parte importante desaparecía poco después. Era retirada. Movida. Transferida.
Siempre terminaba relacionada con cuentas controladas por Sergio. Me quedé mirando la pantalla sin respirar. Porque aquello significaba algo terrible. No solo estaba atribuyéndose mi ayuda. También estaba usando la situación para sacar dinero. Mucho dinero. Y todavía faltaba descubrir cuánto. Pasé varias noches revisándolo todo. ¿Qué fe? Documentos. Extractos. Más café. Más documentos. Hasta que finalmente calculé una cifra aproximada. Cuando vi el número sentí náuseas. No podían ser 20.000. No podían ser 30.000. No podían ser 40.000. La cantidad era muchísimo mayor. ¿Y si mis cálculos eran correctos? Durante años Sergio había estado desviando dinero mientras convencía a todos de que era el salvador de la familia. Pero todavía había un problema. Yo conocía la verdad. Necesitaba demostrarla. Y las pruebas que tenía no eran suficientes. Necesitaba algo definitivo. Algo imposible de negar. Algo que hiciera caer toda su mentira en segundos. No sabía cómo conseguirlo. Hasta que una llamada inesperada cambió todo. Era mi padre. Y por el tono de su voz entendí inmediatamente que algo grave había ocurrido. Muy grave. Necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? Hubo varios segundos de silencio. Luego escuché algo que jamás pensé que diría. Creo que tu hermano nos ha estado mintiendo. Y en ese instante supe que por fin había aparecido la primera grieta en el imperio de mentiras que Sergio había construido durante años. Me quedé inmóvil con el teléfono en la mano. Durante años había esperado escuchar algo así. Pero cuando finalmente ocurrió, no sentí satisfacción. Sentí miedo. Porque para que mi padre llegara a dudar de Sergio, algo muy serio tenía que haber pasado. ¿Qué ocurrió? Mi padre tardó unos segundos en responder. Ven a casa. Nada más. Colgó. Conduje hasta allí intentando imaginar 1000 escenarios. Tal vez Sergio había cometido un error. Tal vez alguien había descubierto una transferencia. Tal vez simplemente se había contradicho. La realidad era mucho peor. Cuando llegué encontré a mis padres sentados en la cocina. Mi madre tenía los ojos rojos. Había estado llorando. ¿Mucho? Mi padre parecía 10 años más viejo. Y sobre la mesa había otra carpeta. Pero esta vez era diferente. Reconocí inmediatamente algunos documentos. Eran reales. Muy reales. Mi padre me señaló una silla. Siéntate. ¿Lo hice? Entonces empujó la carpeta hacia mí. Mira esto. Comencé a revisar las hojas. Extractos bancarios. Contratos. Movimientos de dinero. Y de repente encontré algo familiar. Demasiado familiar. Era una de mis transferencias. Mi transferencia. Con mi nombre. Con mi cuenta. Con mi referencia bancaria. Mi madre empezó a llorar otra vez. Sergio nos dijo que esas transferencias eran dinero que él te enviaba para que tú pagaras las facturas por él. Tuve que cerrar los ojos. Porque por un segundo pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Eso nos dijo. No podía creerlo. Durante años había construido una mentira sobre otra mentira. Cada vez que aparecía una prueba en mi favor, inventaba una explicación nueva. Y ellos le creían. Mi padre golpeó suavemente la mesa. Pero cometió un error. ¿Qué error? Entonces me enseñó una hoja. Una sola hoja. Y entendí todo. Era un correo electrónico impreso. Un correo que Sergio jamás debió dejar visible. Resultó que unos días antes había ayudado a mi padre a imprimir unos documentos. Mientras usaba el ordenador dejó abierta una sesión de correo. Mi padre vio varios mensajes extraños. Al principio no entendió nada. Pero uno llamó su atención. Decía algo parecido a: los archivos editados están listos. He modificado los nombres y las fechas como solicitaste. Mi padre frunció el ceño. Abrió el mensaje.
Y encontró varios documentos adjuntos. Documentos que reconoció. Eran exactamente los mismos papeles que Sergio había usado para demostrar que era quien mantenía económicamente a la familia. Solo que aquellos archivos mostraban algo inquietante. Habían sido modificados, editados, manipulados. Mi padre me observó. Empecé a revisar todo. Mi madre bajó la cabeza. Y cuanto más revisábamos, peor se veía. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque por fin estaban empezando a ver la verdad. Tristeza porque había tardado años. Años. Mi padre abrió otro documento. Hay algo más. Y aquello sí que me dejó sin palabras. Resultó que Sergio llevaba tiempo pidiéndoles dinero prestado. Cantidades pequeñas al principio. 200 euros. 500. 1000. Siempre prometiendo devolverlo. Siempre diciendo que era temporal. Mis padres pensaban que él tenía recursos. Pensaban que era exitoso. Pensaban que estaba sacrificándose por ellos. Así que le daban lo que pedía. Lo que no sabían era de dónde salía realmente ese dinero. Salía de las transferencias que yo enviaba. Es decir, yo mandaba dinero para ayudar a mis padres. Sergio convencía a mis padres de prestarle parte de ese dinero. Luego se presentaba como el gran benefactor de la familia. Era tan absurdo que parecía una película. Pero todavía faltaba lo peor. Mi padre sacó un cuaderno. Un cuaderno viejo. Con notas escritas a mano. Fechas. Cantidades. Préstamos. Promesas. Todo registrado. Mi padre siempre había sido meticuloso. Y gracias a esa costumbre había conservado años de información. Comenzamos a sumar. Una cifra. Luego otra. Y otra más. La cantidad final nos dejó en silencio. Nadie habló durante varios segundos. Mi madre empezó a temblar. Porque Sergio no había tomado unos pocos miles. Ni 10.000. Ni 20.000. Había acumulado una deuda gigantesca. Una cantidad suficiente para cambiar la vida de cualquiera. Y nadie sabía dónde estaba ese dinero. ¿En qué lo gastó? Pregunté. Mi padre negó con la cabeza. No lo sabemos. Pero esa misma noche empezamos a descubrirlo. Porque cuando las mentiras comienzan a derrumbarse, suelen caer todas juntas. Mi madre decidió revisar algunas redes sociales antiguas. Fotos. Publicaciones. Historias. Todo aquello que nunca había prestado atención. Y encontró un patrón. Viajes. Restaurantes. Hoteles. Ropa de lujo. Aparatos electrónicos. Vacaciones. Escapadas de fin de semana. Compras. Muchísimas compras. Sergio llevaba años viviendo como alguien con mucho dinero. Mientras se presentaba como un hijo sacrificado. Y cuanto más investigábamos, más pruebas aparecían. Parecía imposible. Cada carpeta escondía otra carpeta. Cada documento llevaba a otro documento. Cada mentira ocultaba 3 más. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Algo que nadie vio venir. Al día siguiente Sergio apareció en casa. No sabía que yo estaba allí. No sabía que mis padres ya habían empezado a descubrir la verdad. Entró sonriendo. Como siempre. Con esa misma sonrisa que había usado durante años para manipular a todo el mundo. Pero la sonrisa desapareció inmediatamente cuando me vio sentado en la cocina. Después vio las carpetas. Después vio las expresiones de nuestros padres. Y por primera vez en muchos años. Lo vi ponerse nervioso. De verdad nervioso. Intentó mantener la calma. ¿Qué pasa aquí? Nadie respondió. Mi padre deslizó lentamente una carpeta por la mesa. Siéntate. Sergio miró los documentos. Y durante apenas un segundo. Solo un segundo. Su rostro cambió. Porque entendió exactamente lo que significaba aquella carpeta.
Entendió que la historia que llevaba años construyendo estaba empezando a derrumbarse. Y lo más sorprendente fue que no intentó negarlo inmediatamente. No. Lo primero que hizo fue algo mucho más peligroso. Miró directamente a mi madre. Y empezó a llorar. Al verlo llorar entendí inmediatamente lo que estaba pasando. Era su arma favorita. Siempre lo había sido. Cuando los hechos lo acorralaban, aparecían las lágrimas. Cuando alguien empezaba a cuestionarlo, se convertía en la víctima. Y durante años había funcionado. Mi madre dio un pequeño paso hacia él por instinto. Lo vi. Lo noté. Y Sergio también lo notó. Por eso empezó su actuación. No puedo creer que me estén haciendo esto. Se tapó la cara. Sacudió la cabeza. Respiró como si estuviera a punto de romperse. Después de todo lo que he hecho por esta familia. Mi padre no respondió. Eso sorprendió a Sergio. Porque normalmente esas palabras provocaban protección inmediata. Esta vez no. Mi padre abrió una carpeta. Sacó varios documentos. Los dejó sobre la mesa. Explícame esto. Sergio bajó la mirada. Durante unos segundos no habló. Después hizo algo inesperado. Intentó culparme. Directamente. Claro. Esto viene de él. Me señaló. Siempre me tuvo envidia. Tuve que contener una risa amarga. Porque era tan absurdo que ni siquiera parecía una defensa seria. Pero Sergio siguió. Nunca soportó que ustedes me quisieran. ¿Basta? La voz de mi padre resonó en toda la cocina. Nunca lo había escuchado hablar así. Ni siquiera cuando éramos niños. Sergio se quedó callado. Te hice una pregunta. Mi padre señaló los documentos. ¿Por qué estos archivos fueron editados? Silencio. ¿Por qué hay fechas modificadas? Silencio. ¿Por qué aparecen movimientos bancarios falsificados? Silencio. La máscara empezaba a romperse. Y él lo sabía. Entonces cambió de estrategia. No entienden toda la historia. Perfecto. Dijo mi padre. Cuéntanosla. Sergio volvió a quedarse sin palabras. Porque no tenía una historia. Solo tenía excusas. Durante casi una hora intentó esquivar cada pregunta. Nunca respondía directamente. Hablaba de sacrificios. De estrés. De problemas personales. De cómo había sufrido. De lo difícil que era cuidar de la familia. Pero jamás explicaba los documentos. Jamás explicaba el dinero. Jamás explicaba las falsificaciones. Y cuanto más hablaba, peor quedaba. Hasta que finalmente ocurrió. Mi madre abrió una carpeta que él todavía no había visto. Y ahí fue cuando su rostro perdió todo color. Porque dentro había algo que nosotros habíamos encontrado apenas unas horas antes. Extractos de una cuenta que mis padres desconocían. Una cuenta asociada a Sergio. Y aquella cuenta revelaba exactamente dónde había terminado gran parte del dinero. Viajes. Compras. Pagos de lujo. Reservas de hoteles. Electrónica. Muebles. Restaurantes exclusivos. Miles y miles de euros. Mi madre empezó a llorar. Pero esta vez no por él. Lloraba por ella misma. Por todo lo que había creído. Por todos los años. Por cada vez que me había acusado. Por cada vez que había defendido a Sergio. La vi romperse delante de mí. Y sinceramente, aquello me dolió más que cualquier mentira. Porque seguía siendo mi madre. A pesar de todo. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Ella levantó la vista. Me miró. Y dijo las palabras que llevaba años esperando escuchar. Lo siento. Solo eso. 2 palabras. Pero me golpearon como una ola. Porque detrás de esas 2 palabras había años de dolor. Años de acusaciones. Años de silencio. Años de humillación.
Sentí un nudo en la garganta. No respondí. No pude. Mientras tanto, Sergio observaba toda la escena. Y entendió algo terrible. Estaba perdiendo el control. Por primera vez. Realmente perdiéndolo. Entonces explotó. Literalmente explotó. Golpeó la mesa. Se puso de pie. Y empezó a gritar. Ya no había lágrimas. Ya no había actuación. Ya no había hijo perfecto. Solo rabia. Rabia pura. Todo esto es culpa suya. Gritó señalándome. Siempre fue el favorito. Por un momento nadie dijo nada. Porque la afirmación era ridícula. Yo había pasado años sintiéndome invisible. Pero él continuó. Y cuanto más hablaba, más revelaba. Empezó a mencionar cosas del pasado. Pequeños resentimientos. Pequeñas envidias. Pequeñas obsesiones. Momentos que yo ni siquiera recordaba. Un regalo que recibí cuando tenía 15 años. Una felicitación que me hicieron. Una vez que mi padre me defendió durante una discusión. Cosas absurdas. Cosas insignificantes. Y sin darse cuenta empezó a mostrar quién era realmente. No se trataba del dinero. Nunca se había tratado del dinero. Se trataba de atención. De reconocimiento. De admiración. Quería ser el héroe. Y cuando descubrió que ayudar económicamente a nuestros padres le daba esa imagen, se aferró a ella. Aunque para hacerlo tuviera que destruirme. Mi padre lo observó durante varios minutos. Sin interrumpirlo. Sin discutir. Simplemente observándolo. Y cuando finalmente terminó de gritar, mi padre dijo algo que congeló toda la habitación. Sal de mi casa. Silencio absoluto. Sergio parpadeó. ¿Qué? Sal. Papá. Ahora mismo. Nunca había visto a mi padre tan serio. Jamás. Mi madre tampoco dijo nada. Eso fue lo que más impactó a Sergio. Porque ella siempre era su refugio. Siempre. Esta vez permaneció sentada. Mirando el suelo. Sergio comprendió que algo había cambiado. Algo importante. Y por primera vez apareció miedo real en sus ojos. No miedo a perder dinero. No miedo a perder comodidad. Miedo a perder la imagen que había construido durante toda su vida. Se quedó inmóvil varios segundos. Luego tomó sus llaves. Caminó hacia la puerta. Y antes de salir se giró hacia nosotros. Nos miró uno por uno. A mi padre. A mi madre. A mí. Y dijo una frase que en ese momento parecía una amenaza vacía. Pero semanas después descubriríamos que era mucho más seria de lo que imaginábamos. Si creen que esto termina aquí, no tienen idea de lo que va a pasar. Después cerró la puerta. Y desapareció. Durante unos segundos nadie habló. La casa estaba completamente en silencio. Pensé que lo peor había terminado. Pensé que la verdad finalmente había salido a la luz. Pensé que todo empezaría a arreglarse. Me equivoqué. Porque apenas 48 horas después, toda la familia recibió un mensaje masivo enviado por Sergio. Y ese mensaje iba a convertir una pelea familiar en una guerra total. El mensaje llegó un martes por la noche. Mi teléfono vibró primero. Luego el de mi madre. Luego el de mis tíos. Luego el de prácticamente toda la familia. El asunto era corto. La verdad sobre lo que está pasando. Abrí el mensaje con el estómago encogido. Y lo que vi me heló por completo. Sergio había creado un documento. No era un simple texto. Era una narrativa completa. Con capturas. Con supuestas pruebas. Con explicaciones detalladas. Y lo más peligroso. Con mi nombre como culpable principal. Decía que yo había manipulado las cuentas de nuestros padres. Decía que había falsificado transferencias. Decía que había creado una historia falsa para destruirlo a él por envidia.
Decía incluso que había problemas psicológicos en mi comportamiento. Era una inversión total de la realidad. Una reconstrucción completa. Mi madre llamó inmediatamente. Estaba alterada. ¿Esto es cierto? No, dije sin dudar. Es otra mentira. Pero esta vez sentí algo diferente. Porque el mensaje no era improvisado. Era estructurado. Demasiado estructurado. Como si estuviera diseñado para convencer a alguien externo. No solo a la familia. Al día siguiente entendí por qué. Un amigo mío que trabajaba en auditoría me llamó. Tienes que ver esto. Me envió un enlace. Era un foro financiero. Un hilo público. Sergio había publicado allí la misma historia. Pero ampliada. Mucho más detallada. Con supuestos datos técnicos. Con acusaciones formales. Incluso insinuaba fraude bancario. Estaba intentando crear una huella digital. Una narrativa pública. Si esto escalaba, podía llegar a convertirse en un problema legal. No era solo una pelea familiar. Era una campaña de difamación. Esa noche reuní todas las pruebas que tenía. Extractos bancarios. Transferencias. Correos originales. Metadatos de archivos. Todo lo que demostraba que los documentos de Sergio eran falsos. Pero había un problema. No era suficiente para la familia. Necesitaba algo más fuerte. Algo imposible de manipular. Y lo encontré por accidente. Mientras revisaba antiguos correos de soporte técnico de mi banco. Vi una cadena olvidada. Un registro interno. Un historial de autorizaciones de acceso. Y allí estaba. Un patrón claro. Alguien había accedido repetidamente a información sensible de las cuentas de mis padres. Desde dispositivos que no eran míos. Ni de ellos. Pero sí de Sergio. Aquello ya no era solo manipulación emocional. Era acceso indebido a información bancaria. Era serio. Muy serio. Decidí llevarlo a un abogado. La reunión duró menos de 10 minutos antes de que cambiara su expresión. Esto ya no es un conflicto familiar. Dijo. Esto es potencialmente delito financiero. Y en ese momento entendí algo. Sergio ya no podía detener lo que había empezado. Pero tampoco yo. Porque él también estaba escalando. Al día siguiente ocurrió el golpe más fuerte. Mi madre me llamó llorando. Ha venido la policía. Me quedé helado. ¿Qué? Sergio presentó una denuncia. Sentí un vacío en el pecho. Resulta que había llevado su versión de la historia a las autoridades. Alegando fraude económico. Alegando manipulación de cuentas. Alegando abuso financiero hacia nuestros padres. Había convertido todo en una denuncia formal. Ahora ya no era solo familia. Era un caso abierto. La policía pidió documentación. Extractos. Pruebas. Explicaciones. Y ahí empezó la carrera contra el tiempo. Pasé 2 noches sin dormir organizando todo. Mi abogado me ayudó a estructurar cada prueba. Cada transferencia. Cada contradicción. Cada evidencia de manipulación. Cuando finalmente lo presentamos todo, la reacción del investigador fue inmediata. Esto no cuadra con la denuncia. Pero añadió algo más. Sin embargo, necesitamos entrevistar a todas las partes. Eso incluía a Sergio. Y eso cambió todo. Porque esa misma noche él intentó algo inesperado. Me envió un mensaje privado. Solo uno. Podemos arreglar esto sin que llegue más lejos. Me quedé mirando la pantalla. Durante varios minutos. Porque entendí exactamente lo que estaba haciendo. No estaba negociando. Estaba midiendo. Viendo si todavía podía controlar la situación. No respondí. A la mañana siguiente, mi padre tomó una decisión que lo cambió todo. Grabó una llamada. Con Sergio. Sin avisarle. Sin prepararlo. Solo lo llamó. Y dejó que hablara.
Durante 20 minutos Sergio intentó justificar todo otra vez. Pero esta vez ya no había público que impresionara. Solo hechos. Solo preguntas. Solo contradicciones. Y en un momento crítico dijo algo que lo hundió por completo. Reconoció indirectamente haber gestionado cuentas. No explicó cómo. No justificó por qué. Pero lo dijo. Y esa grabación fue enviada al abogado. Cuando la escuché por primera vez supe que el juego había terminado. No para mí. Sino para él. Semanas después todo explotó. La policía citó a Sergio. Los documentos fueron analizados. Los accesos bancarios verificados. Las transferencias rastreadas. Y la historia que él había construido se desmoronó pieza por pieza. Pero lo más impactante no fue eso. Fue la reacción de la familia. Porque cuando la verdad salió completamente a la luz, no hubo celebración. No hubo alivio inmediato. Solo silencio. Un silencio pesado. Porque todos habían sido engañados. Todos. Incluso yo en algún nivel. Y mientras Sergio enfrentaba las consecuencias legales, mi madre me volvió a mirar. Esta vez sin duda. Sin confusión. Sin defensas. Solo dolor. No sé cómo no lo vimos. Dijo. Y por primera vez no tuve una respuesta inmediata. Porque la verdad era simple. No lo vieron porque él les hizo creer que ya lo habían visto todo. Y eso fue suficiente. La historia no terminó con una victoria limpia. Terminó con una familia reconstruyéndose desde cero. Y con una pregunta que todavía hoy nadie sabe responder del todo. ¿Cuánto de lo que creemos sobre las personas que amamos es realmente verdad? Pensé que después de todo eso finalmente habría paz. Pero la realidad fue mucho más lenta. Mucho más incómoda. La investigación siguió durante meses. Sergio intentó defenderse hasta el final. Cambió versiones varias veces. Negó cosas. Luego admitió otras parcialmente. Luego volvió a negarlo todo. Era como ver a alguien intentando sostener agua entre las manos. Cada movimiento solo hacía que perdiera más. Mientras tanto, en casa, el ambiente era extraño. Mi madre ya no lloraba como antes. Ahora estaba en silencio. Un silencio pesado. De esos que ocupan toda la habitación. Mi padre intentaba actuar como si todo estuviera bajo control. Pero se notaba que no dormía bien. Yo estaba en medio de todo eso. Sin saber exactamente qué lugar ocupar. Porque durante años había sido el hijo que nadie escuchaba. Y de repente era el que tenía razón. Pero tener razón no arregla una familia. Una tarde recibimos una notificación oficial. El caso avanzaba. Había suficientes pruebas para continuar con cargos formales por fraude y acceso indebido a información financiera. Cuando mi madre leyó eso, se sentó en la mesa sin decir nada. Solo miró el papel. Durante mucho tiempo. Luego dijo algo muy bajo. Es mi hijo. No era una defensa. Era una realidad que le estaba cayendo encima. Y esa frase lo cambió todo en casa. Porque por primera vez nadie discutió. Nadie intentó justificarlo. Solo aceptaron lo que era. Dolor. Al día siguiente Sergio pidió ver a mis padres. No a mí. Solo a ellos. El encuentro fue en una sala neutral. Yo no fui invitado. Pero mi padre me contó todo después. Dijo que Sergio entró diferente. Sin arrogancia. Sin actuación. Sin esa máscara de seguridad. Solo cansancio. Se sentó. Miró a mis padres. Y durante varios segundos no habló. Luego dijo algo que nadie esperaba. No quería que terminara así. Mi madre no respondió. Mi padre tampoco. Sergio continuó. Habló de presión. De expectativas. De sentirse invisible durante años. De querer reconocimiento. De querer ser visto como alguien importante. Pero por primera vez no estaba intentando convencer.
estaba explicando. Y eso hizo que todo sonara diferente. No más limpio. No más correcto. Solo más humano. En algún momento admitió algo clave. Que había empezado a usar el dinero como herramienta de imagen. Que le gustaba como lo veían cuando creían que ayudaba. Y que poco a poco perdió el control de la historia que había creado. Cuando terminó, no pidió perdón de forma dramática. Solo bajó la cabeza. Y dijo: sé que lo arruiné. Según mi padre, mi madre no pudo mirarlo. No porque no quisiera, sino porque no podía. Demasiado dolor acumulado. Demasiada contradicción interna. La reunión terminó sin abrazos. Sin reconciliación. Sin cierre. Solo con la sensación de que algo había cambiado para siempre. Días después, el abogado nos llamó. Había una propuesta. Un posible acuerdo. Reconocimiento parcial de hechos a cambio de una reducción de consecuencias legales. Cuando lo escuché, sentí algo extraño. No era alivio. Era agotamiento. Porque todo el proceso ya no se sentía como una batalla. Se sentía como una consecuencia inevitable de años de engaños pequeños que crecieron demasiado. Mi madre aceptó ver a Sergio una última vez antes de cualquier decisión. Yo esta vez sí fui. No me dejaron fuera. Cuando entré a la sala, él ya estaba allí. Se veía diferente. No roto. No destruido. Pero sí más pequeño. Como si toda la imagen que había construido ya no lo sostuviera. Nos miró. Y no sonrió. Mi madre habló primero. Con voz temblorosa. ¿Por qué? Esa sola palabra cargaba todo. Sergio respiró hondo. Y respondió sin rodeos. Porque quería que me vieran. Silencio. Mi padre apretó la mandíbula. Yo no dije nada. Porque por primera vez entendí algo importante. No era un villano clásico. Ni un genio criminal. Era alguien que había cruzado una línea poco a poco. Sin detenerse a tiempo. Y cuando quiso volver atrás, ya había demasiado construido. La conversación terminó con una decisión familiar difícil. Seguir adelante con el acuerdo legal. No por perdón. Sino por cierre práctico. Semanas después, Sergio aceptó las condiciones. El proceso legal continuó su curso. Pero el impacto real ya estaba hecho dentro de la familia. Mi madre empezó terapia. Mi padre se volvió más reservado. Yo me alejé un tiempo. No por enfado. Sino porque necesitaba aire. Una tarde, meses después, recibí una carta. No correo. Carta física. De Sergio. No era larga. No intentaba justificar nada. Solo decía que entendía que lo que hizo no podía repararse. Y que no esperaba perdón. Solo quería que yo supiera que en algún punto de su vida se había intentado hacer lo correcto. Pero perdió el rumbo. La guardé en un cajón. No la respondí. Porque no sabía qué responder. Y ahí terminó realmente todo. No con una explosión. No con una victoria. Sino con una familia que aprendió que la verdad no siempre limpia el pasado. Solo lo expone. Y te obliga a vivir con lo que queda. Pasaron varios meses después de aquella carta. La vida no volvió a ser la misma. Pero tampoco se quedó congelada. Se transformó. Lentamente. Sin dramatismo. Mi madre empezó a reconstruirse de una forma silenciosa. Volvió a salir a caminar. Volvió a cocinar como antes. Pero ya no hablaba del pasado. Como si hubiera decidido no vivir dentro de él. Mi padre hizo lo contrario. Se volvió más analítico. Más frío. Revisaba todo. Papeles. Cuentas. Documentos. Como si necesitara asegurarse de que nunca más lo engañarían de esa manera. Yo me mudé a otro piso. No lejos. Pero lo suficiente. Necesitaba espacio para respirar sin sentir esa historia encima todo el tiempo. Una noche recibí una llamada de mi madre.
No lloraba. Eso ya era diferente. Su voz era estable. Casi tranquila. Sergio salió. Me quedé en silencio. No porque no lo supiera, sino porque no sabía qué sentir. Está intentando rehacer su vida. Añadió. No pedía nada. No justificaba nada. Solo informaba. Le dije que lo entendía. Y era verdad. Pero no era sencillo. Colgué y me quedé mirando la pared durante mucho tiempo. Porque hay finales que no traen cierre emocional. Solo nueva distancia. Semanas después, por casualidad, me lo encontré. En la calle. Fue completamente inesperado. Nos vimos desde lejos. Y los dos nos quedamos quietos. No había tensión. No había odio. Solo una especie de vacío neutral. Cruzamos miradas. Y él levantó ligeramente la cabeza. No como un reto. No como una defensa. Más bien como un reconocimiento. Yo hice lo mismo. Ninguno se acercó. Ninguno habló. Y fue suficiente. Seguí caminando. Y entendí algo muy simple. No todo tiene reparación. Algunas cosas solo cambian de forma. Aquella noche pensé en todo lo que había pasado. En los años de mentiras. En el dinero. En las discusiones. En las versiones contradictorias. En la familia creyendo cosas diferentes de la misma historia. Y llegué a una conclusión que no fue cómoda. La verdad no siempre gana de forma limpia. A veces solo llega tarde. Y cuando llega tarde, no arregla el daño. Solo lo hace visible. Un año después, la familia ya no hablaba del tema. No por olvido, sino por supervivencia. Habíamos aprendido a no tocar ciertas heridas constantemente. Pero seguían ahí. Como cicatrices internas. Una tarde, mi madre me dijo algo mientras tomábamos café. Sin drama. Sin emoción exagerada. Solo una frase. Ahora entiendo que cada uno estaba intentando sobrevivir a su manera. No supe qué responder. Porque era parcialmente cierto. Y al mismo tiempo incompleto. Pero lo acepté. Porque a veces no hay explicaciones perfectas. Solo versiones más soportables de lo que pasó. Esa fue la última vez que hablamos de Sergio en profundidad. No porque desapareciera de nuestras vidas. Sino porque dejó de ser el centro de ellas. La historia no terminó con justicia perfecta. Ni con venganza. Ni con redención total. Terminó con algo más real. Personas intentando seguir adelante con lo que quedó. Y aprendiendo, de la forma más dura posible, que la confianza no se rompe en un día. Se rompe en silencio. Durante años. Y reconstruirla no siempre es posible. Solo aprender a vivir después de que ya no existe igual que antes.